Romanos 6, de 15 a 18. Romanos 6, 15 al 18. ¿Y cómo se llama la predica? Ya vamos a ver. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, dice que sois esclavos de a quien obedecéis. Dice la palabra. Entonces la pregunta es, ¿de quién quieres ser esclavo? Y por ahí andamos con el título de la enseñanza. Entonces, según este pasaje, ¿verdad? Uno es siervo de aquel a quien obedece. Y solo habría dos posibilidades. Solo habría dos posibilidades, porque solo hay dos reinos. Entonces, es seguir siendo esclavo del pecado, obedecer de corazón a Dios y a su doctrina. De esta manera se sería siervo de la justicia. ¿Verdad? Vea entonces que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque se puede estar en la iglesia, pero dice que lo que importa es qué tan obedientes somos, ¿verdad? Porque implica la obediencia este pasaje. Implica obediencia. Entonces, nuestra obediencia entonces va a determinar a quién le servimos, ¿verdad? Como dice Santiago 4, 7 y 8. Dice, someteos pues a Dios. Santiago 4, 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿verdad? Entonces vea que hay que acercarse a Dios primero, para que Él entonces se acerque a nosotros. Porque si uno no se acerca a Dios, pues Él va a mantener esa distancia, porque realmente uno es el que se aparta, no Dios. Y no se puede estar sirviendo a Dios así como a la distancia, ¿verdad? Como en tiempo de pandemia, así como por teletrabajo. Tenemos que entonces obediencia a Dios, ¿verdad? Obedecer a Dios, digamos, si se pudiera rescatar alguna frase, es obedecer a Dios. Dice en Filipenses 2 del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahí también tiene que haber obediencia, ¿verdad? Y también vean que aquí, a pesar de ser Jesús, Él vino, a pesar de ser Dios, vino y no fue, digamos, como orgulloso o nada así semejante, sino que vino a hacer el trabajo que se le encomendó. No como tal vez alguno sucede, ¿verdad? Que igual hay grandes hombres de Dios, pero algunos a veces ya cuando son muy conocidos, tal vez quizás se les exalta, se les y piensan que son como muy superiores y tal vez no van a querer hacer alguna tarea humilde en la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos como ahí lo importante es la obediencia, ¿verdad? O sea, una persona, imagínense, incluso Jesús, si Jesús, siendo Dios, fue obediente, ¿cómo uno no va a ser obediente? Sería, exactamente. Imaginemos un gran predicador que tal vez ya se le haya subido a la cabeza la fama, y eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Igual si hubiera que limpiar un servicio o así, hay que limpiarlo, ¿verdad? Cualquiera que sea la persona que o la posición o la fama que tenga, tiene que ser obediente en lo que Dios le diga, y sea cualquier cosa, ¿verdad? O visitar a una gente humilde o lo que sea. Entonces, este mismo forma de ser de Jesús también debe estar con nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es este sentir que habla entonces en este versículo? Porque dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ese es el sentir que tiene que haber de obediencia, ¿verdad? Y dice que ese sentir es el obedecer a Dios, ¿verdad? Y tuvo que aceptar también esa muerte tan fea. Porque yo he visto algunos videos también de los forenses, que son estos médicos que se encargan de la gente ya fallecida. Pero dice que también ellos los contratan mucho en la policía también para ver cómo murió la persona. Entonces han hecho estudios han analizado el manto. Han analizado el manto y han visto la muerte de Jesús, ¿verdad? Que fue muy, muy fea. Y ahí pueden, basado todavía en el manto, en toda la evidencia, ahí pueden hablar mucho y decir mucho de cómo murió y corroborar todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero aún así, él fue obediente. Él fue obediente en esa parte también, ¿verdad? De ir a la cruz y de morir de esa manera y de tener que hacer el trabajo como le tocó, ¿verdad? Que no le tocó como venir así, como en gran fama, que es como los judíos lo esperan. En Mateo 26, del 36 al 39 y 42 dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fue otra vez y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Bueno, y ahí es un buen modelo también para ver cómo orar, ¿verdad? Porque ya, y no es que él está aceptando, por lo menos está pidiendo si se puede, si se pudiera evitar, porque si se pudiera pasar esa copa. Y vean que entonces no es cualquiera el que puede, el mismo Jesús lo dice, creo después, el que puede beber de su copa, ¿verdad? No es cualquiera. No, es que también, sí, entonces, este sentir que se hablaba en este versículo que iniciamos, la actitud de obedecer a Dios, cuando dice que no sea como yo quiero, sino como tú digas, ¿verdad? Ese sentir entonces que nos dice la palabra de Dios que debemos tener, que no sea como nosotros queremos, sino como Dios quiere, pero que sea algo, ya es difícil ir llegando a ese nivel, pero se puede llegar si uno comienza a obedecer con poquito, ¿verdad? Hasta que llega a ese nivel. Ahora, desde luego que es fácil ser obediente cuando todo va por el camino que uno quiere, cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando Dios le da el deseo del corazón de uno lo recibe con mucha alegría, claro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las cosas no suceden bien y no se dan? Entonces, ¿cómo va a reaccionar uno cuando los planes del Señor difieren de los nuestros? O cuando no son los mismos, ¿verdad? Uno piensa una cosa, Dios piensa otra, y le comunican y uno no, ya, y entonces ahí sí ya no. Ya se acabó el asunto. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Entre ser obediente y desobediente. Porque se puede ser obediente es que ser obediente mientras todo le calce a uno no es gran cosa, ¿verdad? La obediencia está aquí como Jesús, ¿verdad? Ya a punto ya sabía que le tocaba y ya sabía que le tocaba eso tan feo y ahí estaba, todavía, ya pareciera como que no pensando en rebelarse, no, pero sí estaba ya en una situación de gran estrés. De ahí que después sudó hasta sangre, imagínense. Sí, de la situación extrema de estrés. Entonces, pues, sucede que en los tiempos felices, como vimos, de ahí es fácil reaccionar bien, ¿verdad? Vean que aquí en esta parábola del sembrador, ahí Jesús dijo que alguna gente recibe la palabra con gozo, o sea, la recibe bien en Lucas 8:13, pero ¿qué pasa? Que no perdura esa alegría, ¿verdad? Porque en la primera tribulación que le sucede, caen. ¿En Lucas qué? Lucas 8:13 o en Mateo 13:21.
Ajá. Sí, porque cuando lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros queremos, entonces la persona desobediente pues va a huir, mientras que la obediente va a permanecer diciendo hágase tu voluntad, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y tenemos que la obediencia a Dios es mejor que el sacrificio. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento el Señor pedía sacrificios de animales, ¿verdad? Que también iba encaminado a que la gente tuviera conciencia y de ver morir a un animalito inocente en vez de ellos, ¿verdad? Ajá. Algo tenía que sentir la persona por más insensible que fuera. Claro, ya después comenzaron a cambiar las cosas y ya cuando Jesús vino ya todo estaba modernizado. Vendían ahí los animalitos afuera del templo y todo estaba en puro negocio. Pero en realidad, y ya claro, es que... Ajá. Pero usualmente sí, se quería que fuera un animalito de la casa, ¿verdad? Pero ya la sociedad ir creciendo son esas cosas que pasan, ¿verdad? Que hay que irse adaptando. Y esas fueron partes de las cosas que sucedieron con los que agarraron el negocio ¿verdad? Que al fin y al cabo, en dado tiempo, fue un puro negocio. Y se convirtió tanto así que ya antes, si el sumo sacerdote estaba mal, entraba al lugar santísimo y ahí... Tremendo, ¿verdad? Pero ya después no. Ya después la casa de Dios era diferente, ya eran puro negocio, se había profanado y ya el sacerdote más bien compraba el derecho de ser el sacerdote. Ahí fue donde Sí, porque ya llegaron, qué sé yo, los romanos invadieron y entonces hola. Ay, niño. Una niña, ya habla ya que si quiere sentarse. Sí, que si quiere. Mi amor, si quiere pasar, puede sentarse, porque ya hace rato empezamos, ya no hay escuelita. Estamos esperándolo para hacer la escuelita, pero ya como está tarde, entonces ya puede escuchar la palabra y ya no hay escuelita. Puede sentarse, mi amor. Así, entonces, sucedía que sí, llegaba tal vez, Roma invadió, los romanos invadieron y las familias ya comenzaron se ponían de acuerdo, tal vez alguien y llegaba y compraba el título de sacerdote. Entonces ya ahí se perdió todo eso. Se perdió todo eso que había de santo. Entonces en 1 Samuel viene una historia bien conocida. La historia del levantamiento y la caída también de Saúl. Como ustedes recuerdan, Saúl fue escogido para ser el primer rey de Israel, porque Israel dijo que quería ser como todas las demás naciones y quería un rey. Entonces ya Dios tuvo que ponerles un rey aunque sabía que no les iba a servir, para que experimentaran. La única manera pero eso ha sido problema hasta ahora, ¿verdad? Nadie escarmienta por cabeza ajena, como dicen. Entonces, sí, Saúl era el primer rey. Y al principio él era humilde, ¿verdad? Y el primer día cuando lo iban a proclamar, a ungir, y de todo estaba por ahí escondido, aunque era un grandulón, estaba escondido lleno de miedo, ¿verdad? Vergüenza y, bueno, estaba ahí escondido con miedo, temeroso, con pena. Eso es en 1 Samuel 10:22. Sin embargo, vemos que eso no le duró mucho. Samuel 10:22. 1 Samuel 10:22. Eso no le duró mucho, esa humildad. Porque pronto entonces el orgullo se le convirtió o sea, lo que hablábamos del orgullo, se
se le activó todo ese orgullo al verse el rey, que todo el mundo le obedecía y todo, al cambiar de posición, ahí estuvo el error de él. Y en 1 Samuel 13, ahí está la primera rebelión, ¿verdad? Cuando estaba Saúl y el pueblo esperando a Samuel para que viniera a ofrecer sacrificio. Sí, estaba Saúl, esperaba, pero resulta entonces que Samuel se retrasó y no llegaba. Y ya los filisteos estaban listos para pelear al otro lado. Y Saúl vio eso, ¿verdad? Y entonces, como no llegaba Samuel, él mismo se puso a oficiar el sacrificio, ¿verdad? Y uno pensará, y se ve hasta bien, ¿verdad? Él mismo haciendo el sacrificio y todo. En apariencia no estaba haciendo nada malo. Ajá. Pero no estaba haciendo nada malo, pero eso le tocaba al profeta, ¿verdad? Ese fue el problema. ¿Quién se puso aquí? ¿Me podías repetir otra vez? Tenía que, o sea, los filisteos estaban listos para la batalla, para atacarlos. Estaban esperando al profeta. Ajá. Entonces, al no llegar, Saúl dijo, no, yo mismo hago, o sea, yo soy el rey, yo hago el sacrificio. Ajá. Y él lo hizo. Él lo hizo. Ajá. Hizo lo que no debió haber hecho, ¿verdad? Ajá, ¿no? Claro. Ofreció él mismo el sacrificio. El obediente debe esperar a Dios, ¿verdad? Y sin importar lo que cueste. Ajá, pero Eso que uno a veces no tiene que... No, es que por ejemplo, imagínese un pastor de esos de una iglesia gigantesca, ¿verdad? Sí. Y que el profeta sea ahí humildito, pero hay algo, digamos, que diga la Biblia que solo puede ser el profeta, y viene el pastor y dice, no, si fulanito no hace, pero por mala crianza, porque es que eso fue Una mala actitud. ajá, sí. Él dijo, no, yo lo hago, o sea, de eso seguro pensó, yo soy el rey de por sí, lo hago y se hace y lo hizo. Hizo el sacrificio, que en principio era un sacrificio a Dios, era una ofrenda a Dios, parece bien hecho, pero no le tocaba a él. No podía él ofrecerla. Entonces eso fue por desobediencia y soberbia. Exactamente. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con las... Yo siento que nosotros tenemos que hacer únicamente lo que Dios dice, pero cumplir lo que Él dice, ni más ni menos. No más, porque a veces uno hace cosas que no tiene que hacer, como Él. Ni menos, porque entonces no está cumpliendo. Es lo que Dios dice, solamente lo que Dios dice. Exactamente. Entonces Saúl hasta el momento parece que había sido obediente porque todo le había salido bien. Pero cuando las cosas cambiaron y no llegó Samuel, entonces tomó en sus propias manos, o sea, en su propio juicio, lo que él consideraba pertinente, ¿verdad? Samuel llegó cuando Saúl ya estaba terminando. Ajá, en 1 Samuel 13, 13 y 14 dice lo siguiente. 1 Samuel 13, 13 al 14. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Vea que inmediatamente, pero vea qué autoridad de profeta. O sea, hablaba y una vez ya traía. Es más, casi que supongo que se retrasó. Al propio. Si no le llegó el Uber fue para probar al corazón de Saúl. Sí. Ajá. O se le desinfló el camello o algo le tuvo que haber pasado, pero yo creo que básicamente fue para probar el corazón de Saúl. Lo más seguro. Y sí, porque es que probándolo es como se sabe el asunto. ¿Verdad? Ajá. Sí. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos guardado lo que Dios nos mandó? Y hemos actuado locamente en nuestra propia sabiduría. Pero ahora esto quedó como ejemplo ahí en las escrituras, ¿verdad? Ahora ya las cosas tal vez uno ve que ya se han ido suavizando. Dios actuaba antes para que le quedaran ejemplos escritos. Ahora ya tal vez no pasen, uno piensa tal vez que no pasen cosas así, pero realmente pasan, sí van pasando, pero no, tal vez uno no se percata, ¿verdad? No se percata de esas situaciones que van pasando. Entonces hay que actuar con obediencia, no así porque piensa uno que es el rey. Bueno, esa fue entonces una prueba para Saúl, ¿verdad? Pienso yo. Y que si la obedecía, o sea, si él se hubiera esperado, pasaba la prueba. Dice que el reino hubiera sido establecido, pero Dios buscó a alguien conforme a su corazón, que no era un angelito precisamente, ¿verdad? Pero sí es un ejemplo de todo como hacía él. O sea, que metía la pata, pero se arrepentía. Pero bueno, como no obedeció, de una vez le avisaron que su reino lo iba a perder. Uh-huh. Y bueno, y gracias a esas persecuciones, bueno, porque Saúl luego ya se dio cuenta que lo iban a sustituir y ya quería matar a David. Y muchos de los salmos de David, buenísimos, era cuando Samuel lo perseguía. Entonces, Saúl lo perseguía. Entonces todo tiene un propósito. Ahí también Saúl tenía su propósito, ¿verdad? Sí. También como que a veces necesita uno que alguien lo esté persiguiendo, ¿verdad? Para accionar. Ajá. Entonces el mismo Samuel le dijo, ¿verdad? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué duro eso. Mas ahora tu reino no será duradero. Entonces, lo que Saúl no pasó fue la prueba de la obediencia. La obediencia a Dios. Cuando vio que Samuel no llegaba, abandonó el mandamiento del Señor para hacer lo suyo, ¿verdad? Ahora, en 1 Samuel 15, del 1 al 3, leemos lo siguiente. 1 Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así te ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Ajá, este es fuerte porque dice: mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Después le ordenó a Saúl que destruyese a Amalec completamente. Uh-huh. En los versos 7 y 9, ahí se relata lo que finalmente hizo. Dice, en 1 Samuel 15, de 7 al 9, como les decía: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo
mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor y de los ganados engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero ya Dios les había dicho que destruyeran todo. Entonces ahí, por más ruda que fuera la regla, aquí se puede ver el interés económico, ¿verdad? Porque dice que mataron a todo, pero se dejaron algunas cositas, bueno, al rey vivo y ganado y algunas, lo más gordito del ganado, ¿verdad? Ups. Bueno, a pesar de que Dios le había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente a Amalek, no lo llevó a cabo, ¿verdad? Ajá. O más precisamente, lo ejecutó solamente hasta el punto lo que le parecía a él mejor, ¿verdad? Destruyó todo lo que le parecía despreciable. Sí. Y salvaron lo que consideró más conveniente, ¿verdad? O sea, pero desobedeció, al fin y al cabo desobedeció. Entonces, obedecer a Dios no significa el hacer su voluntad parcialmente, hasta el grado que lo que a uno le guste más, ¿verdad? Sino hacer lo que Dios ha ordenado exacta y completamente. Como dice Jeremías 47 o 48, un momento, voy a revisar. Jeremías 48, 10. Si pueden buscarlo por ahí. 48. Ya lo encontré. Sí, es 48, 10. No es muy fuerte, o sea, bien fuertecito. Dice Jeremías 48, 10. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Qué terrible, eso es algo. Ay, men. Ahora un día yo le iba a decir. Así es, pero bueno. Ajá. Vean qué fuerte. Terminamos ya con esto porque partiré la enseñanza en dos. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Ups. ¿Y qué es negligente? Vagabundo, perezoso. Todo es vagabundo, perezoso. Ajá, negligente. Sería interesante, pero no tengo acá internet. Yo sí lo tengo. Búscalo en la RAE. Queda mejor ahí. Yo creo que sí tengo. Bueno, pero no tengo internet. RAE. No, búscalo ahí en RAE. No, está leyendo él, está leyendo. Negligente. Negligencia en la Biblia. No, en el diccionario. Por eso te decía que busque el RAE, el diccionario RAE. Está muy profundo, hermano. Ya empezamos. Es que la palabra es tan importante, y cuando digo palabra me refiero en sí a la palabra, ¿verdad? Porque el problema aquí en Latinoamérica es que uno es muy vago con el idioma. Dice, descuidado, falto de aplicación. Ajá. Entonces sería como decir, maldito el que sea descuidado para realizar el trabajo del Señor, o que no sea bien aplicadito. Entonces, obediencia es hacer lo que Dios nos ha ordenado,
ya sea a través de la palabra escrita o mediante alguna revelación, ¿verdad? Y el llegar al grado de hacer algo que Dios no nos ha dicho nos hace desobedientes, aunque lo que hagamos sea en el nombre del Señor, como llegar a hacer el sacrificio o todas esas cosas, ¿verdad? Qué bueno, que si usted Repítalo. Repítalo, pastor, por favor. que si uno quiere venir a la iglesia, tiene que venir sin pereza, sin nada y hacer de todo. No, que también no hacer lo que Dios le pide, o sea, hay que hacer lo que Dios le pide, no algo que no le pida. Es que no sé qué fue exactamente lo que dije. Muchas cosas, pastor. Es que usted dijo, Que no hay que ayudarle a Dios. no, pero usted dijo ahorita que uno, aunque crea que haga algo para Dios, pero si Dios no le dice, No sé hacer. igual está mal. Eso está mal, eso está fuertísimo. Sí, Porque no, o sea, como este rey, él dijo, yo voy a hacer el sacrificio. Cualquiera podría decir, es un sacrificio a Dios, pero Dios no le dijo que lo hiciera. Y Dios, digamos, si Dios le dice a ustedes, no es que lo haga él o que lo haga ella. Sí, qué fuerte, ¿verdad? ujú, Muy fuerte. Para eso hay que estar poniéndole oído a la voluntad de Dios. sí. Y como sí es delicadito, y por ejemplo, igual todos tenemos fallas, pecados y todo, pero ha habido un principio, por ejemplo, acá de subirse sin zapatos acá, ¿verdad? Y todo eso, y que seamos los del ministerio, ¿verdad? Entonces, imagine que fuera una iglesia grandísima y que alguien dice, no llega el pastor, yo comienzo y sube con todo y zapatos, y no, o sea, buena intención, sí, lo mandaron, tal vez no lo mandó el Señor. Ahora pasa algo, puede ser que alguien tenga que sustituir, pero es que hay cosas, y bueno, entonces, a ser obedientes. Vamos a orar para terminar. Bien, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y nos has dejado la palabra escrita, Señor, para guardarnos. Señor, y hemos aprendido hoy que debemos ser obedientes, Padre, que no hacer o hacer lo que tú no nos dices, aunque sea con buena intención, es desobediencia, Señor. Necesitamos que tú nos afines nuestros oídos, Padre, para escuchar tu palabra y no equivocarnos, Señor, y querer siempre ser obedientes, Padre. Ayúdanos a ser obedientes, a poner por obra tu palabra, Señor. Danos fuerza, Señor. Perdónanos por cada vez que hemos hecho mediocremente el trabajo, por cada vez que hemos hecho el trabajo negligentemente, Señor. Es decir, nada más para que salga o para cumplir, Padre Santo. Danos la sabiduría, Señor, la fuerza, la fortaleza, el tiempo, Señor, para poder hacer las cosas bien, cosas con excelencia, Señor, cosas que den gusto, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, por todos esos momentos en que tal vez la palabra no se ha preparado bien, o que no se ha preparado bien lo que tenemos que hacer acá, Señor, o lo que sea que haya que hacer para ti no lo hayamos hecho bien. Te pedimos perdón, Padre, y a veces sabes que es el tiempo, entonces te pedimos que tú nos ayudes a administrar el tiempo, Señor, administrar el tiempo para poder obedecer y poder hacer lo que tú nos has mandado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos, Señor, y estamos todavía a tiempo, podemos corregirnos, Señor, porque podemos ser obedientes, Padre. Ayúdanos a ser obedientes con esto de ser obedientes, para que realmente hagamos lo que tú nos has pedido, Señor, y no ni más ni menos, Señor. Porque tú eres el de la sabiduría, por eso tú nos das indicaciones que no debemos cambiar, porque se alteraría el resultado final, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Bendecimos, Señor, a cada uno de los presentes, que seas tú llevándonos en paz a nuestros hogares, Señor, porque tú eres el que guarda nuestro salir y el que guardas nuestro entrar
cosa tan importante y mencionada en la Biblia muchas veces, Señor. Te damos gracias porque tú nos ayudas en eso, Padre, porque tú eres el que cuida, Señor, ese salir, el que cuida ese entrar, Señor. Y nos has traído hoy, hemos podido escuchar la palabra para ser obedientes, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo. De nuevo, Señor, pedimos también por la parte, tal vez que el Ministerio Profético Aposento Alto haya hecho, tal vez no de la mejor manera algo, que no lo haya hecho con excelencia, que lo haya hecho tal vez de manera negligente, Padre. Te pedimos perdón y danos esa sabiduría, Señor, para hacer tu palabra justo como se ha pedido, para ponerla por obra, Señor, y para que este ministerio profético Aposento Alto, Señor, cumpla con lo que tú has dicho que debe cumplir, Señor. Tráenos también revelación, Padre Santo, que tu revelación fluya, Padre, que tu revelación venga fluyendo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.